Evangelio de hoy, martes de la 17ª semana del tiempo ordinario, San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia, memoria obligatoria. Primera lectura. Lectura del libro del Éxodo, capítulo 33, versículos del 7 al 11, capítulo 34, versículos de 5 al 9 y capítulo 28. El Señor hablaba con Moisés cara a cara. En aquellos días, Moisés levantó la tienda de Dios y la plantó fuera, a distancia del campamento, y la llamó tienda del encuentro. El que tenía que visitar al Señor salía fuera del campamento y se dirigía a la tienda del encuentro. Cuando Moisés salía en dirección a la tienda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada de sus tiendas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la tienda. En cuanto él entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la tienda, mientras él hablaba con el Señor y el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo veía la columna de nube a la puerta de la tienda, se levantaba y se prosternaba, cada uno a la entrada de su tienda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como habla un hombre con un amigo. Después él volvía al campamento, mientras Josué, hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba de la tienda. Y Moisés pronunció el nombre del Señor. El Señor pasó ante él, proclamando: Señor, Señor, Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad, misericordioso hasta la 1000ª generación, que perdona culpa, delito y pecado, pero no deja impune y castiga la culpa de los padres en los hijos y nietos, hasta la 3ª y 4ª generación. Moisés al momento se inclinó y se echó por tierra y le dijo: Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ese es un pueblo de cerviz dura. Perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como heredad tuya. Moisés estuvo allí con el Señor 40 días con sus 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las cláusulas del pacto, los 10 mandamientos. Salmo responsorial 102. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Enseñó sus caminos a Moisés y sus hazañas a los hijos de Israel. El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. El Señor es compasivo y misericordioso. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. Como se levanta el cielo sobre la tierra,
se levanta su bondad sobre sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Como diste el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles. El Señor es compasivo y misericordioso. Versículo antes del Evangelio. Aleluya. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra vivirá para siempre. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 43. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin del tiempo. En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a casa. Y se le acercaron sus discípulos diciendo: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él respondió: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Explícanos la parábola de la cizaña del campo. Tenemos la ventaja de que es el mismo Señor Jesús el que explica la parábola a sus apóstoles. Jesús propuso la parábola a todos, pero solamente a sus apóstoles, a sus más íntimos, se las explicó. Quizás sea preciso que te examines para reconocer si entiendes las cosas de Dios o no. Y si no las entiendes, ya puedes adivinar por qué. ¿Cuántas cosas estaba el Señor dispuesto a manifestarte si tú te hubieras acercado más a Él, hubieras penetrado en su espíritu? De todos esos bienes te has visto privado, precisamente por falta de espiritualidad, de mayor trato con el Señor, por vivir quizá con excesivas superficialidad. Si te dispones con humildad al trato íntimo con Dios y lo buscas en una oración constante y sencilla, no dudes de que el amor de Dios también te elegirá a ti
para hacerte confidente de sus cosas, de las delicadezas de su amor. Jesús explicó la parábola diciendo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Todo bien procede de Dios, todo lo bueno que hay en ti procede de Dios. Él es quien siembra en los corazones la doctrina y la vida del reino. A Él, pues, debes pedir cuanto de bueno necesites o anheles. El campo es cada hombre, eres tú, tu corazón, en cuya tierra tanto pueden depositarse las semillas del trigo como las de la cizaña, las del bien como las del mal, la esparcida por la mano amorosa de Dios como arrojada por la artera mano del enemigo. Pero también el campo es el mundo entero, sin exclusivismos ni preferencias. La doctrina de Jesús es para todo el mundo. Así se expresa la universalidad del reino. La buena semilla son los que pertenecen al reino. Las cizañas son los que pertenecen al maligno. Con esta expresión de los que pertenecen a, se quiere significar los adeptos del reino y los adeptos del maligno, que se esfuerza por impedir el advenimiento del reino. Indudablemente que tú estás llamado a ser buena semilla, hijo de Dios, hijo del reino, y como tal a construir el mundo nuevo que exige el reino, oponiéndote así a la acción de los obradores de la iniquidad. El enemigo que la siembra es el demonio, enemigo de Dios y enemigo del hombre, enemigo de la verdad y del bien, y por eso enemigo también del reino. La cosecha es el fin del mundo, y los cosechadores son los ángeles. En consecuencia, hasta que no llegue ese momento de la cosecha, ambos, los hijos del reino y los hijos del maligno, deberán vivir entremezclados, arrojándolos puñados de simiente de bien y de mal. Y recién al fin del mundo, el trigo será recogido y guardado en el granero del cielo, mientras que la cizaña será quemada en el fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Era esta una expresión rabínica en la que el llanto es metáfora que expresa el furor de la desesperación. Y será tan solo entonces cuando los justos resplandecerán como el sol en el reino del Padre. Es decir, que Jesús apunta aquí a una solución escatológica de todos los sucesos de la vida del mundo. La luz en la Sagrada Escritura aparece como símbolo de gloria y felicidad. De ahí que repetidas veces se menciona en la Biblia que los justos resplandecerán eternamente como las estrellas. El reino tiene dos fases, terrestre y celeste. Esta es solo para los bienaventurados, pero el reino en su fase terrena, es decir, la Iglesia, no consta solo de justos predestinados, sino que está integrada por justos
y pecadores. La Iglesia reconoce que en la comunidad de los elegidos hay miembros que no son fieles. Dios tolera la presencia de estos miembros en la Iglesia, como la tolera en el mundo en general. Pero el juicio decidirá el destino final de los justos y el de los malvados, y así purificará por completo el reino. Vivencia. La semilla de la cizaña ha sido sembrada mezclándose con la del trigo. Ha sido el demonio que derramó semillas del mal con gérmenes de confusión para llamar al mal bien y al bien mal. Sabe muy bien el demonio que no es táctica presentar al mal como mal, sino con apariencia de bien. De lo contrario sería rechazado de entrada. De ahí la necesidad de vivir en una vigilancia constante sobre ti mismo, no sea que imperceptiblemente y aún contra tu voluntad se vayan arraigando en ti pensamientos, hábitos o costumbres en apariencia inofensivos, pero en el fondo contrarias a la voluntad del Padre Celestial, y así, en lugar de favorecer la implantación del reino, te conviertas en opositor al mismo. La buena simiente son los hijos de Dios. Tú eres hijo de Dios. Has de ser en consecuencia simiente del bien, trigo destinado a los graneros del cielo. Conoce tu vocación y responde a ella generosamente.